Imagina por un instante que estás clavado en el asiento de una Ducati Desmosedici, el viento aullando como un lobo enrabietado contra tu casco, y de repente, el asfalto se convierte en un río de adrenalina pura que te arrastra a 350 kilómetros por hora. Eso es lo que siente Marc Márquez cada vez que aprieta el acelerador en MotoGP. Y en 2025, con el campeonato ya en su Ecuador, su hermano Alex acaba de soltar la bomba que todos esperábamos. El secreto detrás de por qué este catalán de 32 años parece haber sido tallado en el mismo material que las leyendas inmortales. No es suerte, no es dinero, no es ni siquiera esa máquina roja que ronronea como un depredador enjaulado. Es algo más profundo, algo que Alex, con esa franqueza de quien ha crecido a la sombra de un titán, ha desgranado en una entrevista que ha sacudido los paddocks desde Qatar hasta Misano. Y si crees que MotoGP es solo un circo de velocidades y egos, agárrate. Porque lo que viene es una disección quirúrgica de un fenómeno que roza lo inhumano. Para entender por qué Marc es casi imbatible, hay que retroceder un poco, no a los títulos mundiales que colecciona como trofeos de caza, 8, por si alguien ha perdido la cuenta, sino a los días en que Cervera, ese pueblo perdido en las colinas de Lleida, era solo un patio de tierra donde dos chavales con cascos prestados soñaban con domar bestias de 2 ruedas. Alex, el menor, siempre ha sido el observador, el que medía cada curva con la precisión de un relojero suizo, mientras Marc parecía bailar con el diablo sobre el manillar. En 2025, con Alex consolidado en el equipo oficial de Ducati tras su podio en Portimao el año pasado, ha decidido romper el silencio familiar. Marc no gana porque sea más rápido, dijo en esa charla con el podcast de MotoGP que se viralizó en menos de 1 hora. Gana porque entiende el caos mejor que nadie. Caos. Esa palabra resuena como un eco en las curvas de Mugello, donde Marc ha resucitado de entre los muertos de su exilio en Honda para firmar una victoria que dejó a Bagnaia con la boca abierta y a los ingenieros de Borgo Panigale rascándose la cabeza. Pero vayamos al grano. Porque el caos no es un concepto poético, es física pura envuelta en instinto animal. En MotoGP, donde las motos pesan 160 kilos y generan fuerzas que podrían partir un hueso como una ramita seca, el equilibrio entre potencia y control es un arte marcial. Marc lo domina porque su cerebro procesa la pista no como una secuencia de metros, sino como un ecosistema vivo, lleno de variables que un piloto normal ignora. Alex lo explica con una analogía que me encanta. Es como si Marc viera el futuro en fracciones de segundo. Mientras los demás calculamos el punto de frenada, él ya ha anticipado el viento cruzado, el desgaste del neumático trasero y hasta el pulso de su propio corazón acelerado. Y no exagera. En la carrera de Austin este año, bajo un sol tejano que funde el alquitrán, Marc salvó una salida de pista en la curva 12 que habría mandado a cualquier otro al gravel. ¿Cómo? Midiendo el grip con el trasero, ajustando la presión en el freno delantero 1 milisegundo antes de que la rueda se bloqueara. Los datos de la telemetría que Ducati guarda como oro en paño muestran una variación en su línea de carrera de apenas 0.2 segundos respecto al ideal, mientras que Quartararo, su eterno rival, fluctuaba en 0.8. Pequeño detalle, pero en MotoGP esos son mundos enteros. Ahora, si piensas que todo se reduce a talento innato, déjame inyectarte una dosis de realidad con un toque de ironía. El talento es como el combustible de alto octanaje, pero sin un motor afinado solo genera humo. Marc ha pasado por 4 cirugías en el hombro derecho desde 2020, un calvario que lo tuvo un año entero fuera de las pistas, pedaleando en el abismo de la duda. En 2023, cuando saltó a Gresini con una Ducati de equipo satélite, muchos lo daban por acabado, un valiente herido que volvía a casa para lamerse las heridas. Pero en 2025, con el contrato renovado y un setup personalizado que los mecánicos llaman el monstruo de Marc, ha sumado 3 victorias en las primeras 8 carreras. Alex revela aquí el kit. La resiliencia no es solo volver, es reinventarse. Después de cada caída, Marc desarma la moto en su cabeza. No la máquina, sino su propio cuerpo. Ajusta el ángulo de ataque, recalibra el peso sobre los reposapiés como si fuera un ingeniero con guantes. Y sí, hay un matiz científico. Estudios de biomecánica en la Universidad de Barcelona, donde los Márquez han colaborado informalmente, muestran que Marc ha modificado su postura en pista para compensar la diplopía. Esa visión doble que le dejó la 4ª cirugía, inclinando el torso un 15% más que en 2019. Resultado, menos fatiga visual en rectas largas, más precisión en chicanes rápidas. Es como si hubiera hackeado su propio hardware. Pero hablemos de la mente, porque en MotoGP el 70% de la batalla se libra entre las orejas. Alex, que ha compartido vestuario con cracks como Nakagami y ahora con Pecco en Ducati, lo pone negro sobre blanco.
Mark tiene una capacidad para desconectar el miedo que roza lo sociopático, pero en el buen sentido. Risa contenida en la entrevista, pero el fondo es serio. El miedo en una moto de 300 caballos es el asesino silencioso. Te hace frenar un pelo antes, te roba una décima en la salida de curva. Psicólogos deportivos como los que trabajan con el equipo Repsol han medido los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en Mark durante simuladores, y sus picos son un 40% inferiores a la media de los pilotos top. ¿Por qué? Porque ha entrenado su cerebro como un gimnasio neuronal. Visualizaciones diarias, donde recorre la pista en bucle mental hasta que cada bache es un viejo amigo. En 2025, con el calendario apretado por el Gran Premio añadido en Kazán, esa disciplina ha sido clave. Recuerda Le Mans, lluvia torrencial, pista convertida en una patinadora de hielo. Mientras Bastianini patinaba literal al suelo, Mark calibraba el aquaplaning con toques de gas que parecían improvisados, pero Alex jura que eran calculados. Él no reacciona, anticipa. Es como leer un libro en braille con los dedos del alma, y aquí va un CTA natural. Porque si estás devorando esto como yo las carreras de noche, imagínate lo que viene. Suscríbete al canal ahora mismo, que Alex soltó más perlas en la segunda parte de la entrevista. Y no querrás perdértelas cuando desglosemos cómo Ducati está al borde del colapso tratando de copiar el estilo de Mark. Avancemos a la técnica, ese ballet de física newtoniana donde Mark brilla como una supernova. En MotoGP 2025, las reglas han evolucionado. Neumáticos Michelin más blandos en el compuesto medio. Aerodinámica limitada para reducir el efecto suelo, ese truco que succiona la moto al asfalto como un aspirador endemoniado, y un control de tracción afinado por IA que aprende de cada vuelta. Mark, sin embargo, parece burlarse de todo ello. Alex lo desmenuza con precisión quirúrgica. La clave es su entrada en curva. La mayoría frena recto, carga el peso y gira. Mark frena en arco, manteniendo el momentum como si la moto fuera una extensión de su cadera. Visualízalo en la curva parabólica de Monza, donde el viento del norte te empuja como un borracho insistente. Mark entra con el freno delantero mordiendo el 80% del tiempo, pero suelta gas en microdosis que estabilizan el chasis. Datos de la FIA. Su radio de giro es un 12% más agresivo que el de Bagnaia, quien, irónicamente, es el rey de las rectas gracias a la potencia bruta de la Desmosedici. Pero en circuitos twisty como Assen o el nuevo trazado de Budapest, ese monstruo húngaro con 21 curvas que debutó este año, esa agresividad paga dividendos. En Budapest, Mark ganó por 1.2 segundos, salvando un high side en la curva 18 que dejó a los comentaristas mudos. No es bravura, dice Alex. Es matemáticas vestidas de coraje. Claro, no todo es un cuento de hadas con final feliz. La rivalidad con Fabio Quartararo, ahora en Yamaha con un motor renovado que ruge como un león herido, añade picante. En Jerez, donde los andaluces adoran el drama, Fabio le robó la pole por 0.03 segundos, un pestañeo en tiempo real. Pero Mark contraatacó en la carrera con una remontada desde P4 que parecía coreografiada. Alex, que terminó quinto ese día, confiesa: Fabio es el espejo de Mark. Ambos odian perder más que aman ganar. Pero Mark tiene esa frialdad calculada. Fabio arde. Mark congela. Ironía sutil. Mientras Yamaha gasta fortunas en datos de Big Data para predecir el desgaste, Mark confía en su pulso, ese sexto sentido que ha salvado más carreras que cualquier algoritmo. Y en 2025, con la sostenibilidad en auge, combustible 100% sintético que huele a futuro y reduce emisiones un 50%, Mark ha adaptado su estilo para exprimir cada gota, ganando eficiencia en consumo un 8% por encima de la parrilla. Es el piloto perfecto para una era que exige no solo velocidad, sino inteligencia ecológica. Pero vayamos más allá de las pistas, porque lo que hace a Mark imbatible trasciende el asfalto. Es su ecosistema, familia, equipo, incluso los haters que lo convierten en combustible. Alex, el hermano que ha lidiado con comparaciones tóxicas desde los 16 años, lo pinta vívido. Crecer con Mark es como vivir al lado de un volcán. Sabes que erupcionará, pero también que te calienta. En 2025, con los Marques unidos en Ducati, Alex en el oficial, Mark en el Pramac elevado a semifábrica, esa sinergia es letal. Comparten datos de telemetría en sesiones privadas. Alex probando setups que Mark refina como un chef estrella Michelin. Resultado: en Silverstone, bajo cielos ingleses caprichosos, coordinaron una estrategia de pits que les dio doblete, con Mark cruzando primero y Alex defendiéndose de Martin como un guardián celoso. No es favoritismo, aclara Alex. Es evolución darwiniana. El fuerte guía, pero el débil cuestiona. Y en eso radica la lección. Mark no es un lobo solitario. Es el alfa que eleva la manada.
Hablemos de las caídas, ese tabú en MotoGP donde un error de milímetro te manda al hospital con facturas astronómicas. Desde su accidente en Jerez 2020, que inició el dominó de lesiones, Marc ha caído 17 veces en grandes premios, más que muchos en una temporada. Pero Alex gira el guión. Cada caída es una lección pagada en carne. Marc no las teme, las disecciona. En 2025, con un nuevo protocolo de seguridad, airbags integrados en monos que inflan en 0.1 segundos, y cazares con sensores de impacto que cortan el motor automáticamente, Marc ha reducido sus incidentes un 60%. ¿El secreto? Análisis post-carrera con VR. Reviven cada segundo en un simulador que replica la G-Force exacta, ajustando umbrales de riesgo. En Sepang, donde la humedad malaya te traiciona como un amante infiel, Marc probó un nuevo compuesto de freno que resiste 200 grados más, basado en una caída de pretemporada. Es como ser su propio científico loco, bromea Alex con ese humor seco que solo los insiders pillan. Y funciona. 0 abandonos por crash en las últimas 5 carreras, un récord en su era post-lesiones. Pero no seamos ingenuos. La imbatibilidad de Marc tiene sombras. La presión de ser el elegido ha cobrado factura. Episodios de burnout en 2022, cuando confesó en privado que las noches sin dormir eran peores que las curvas ciegas. Alex, testigo mudo, revela. Marc gana porque ha aprendido a perder en silencio. No llora en público, pero en casa desarma el puzzle hasta que encaja. Es humano, al fin y al cabo, un tipo que colecciona relojes como afición secreta, Rolex y Audemars, porque el tiempo es su único rival real, y que en 2025 ha donado parte de sus premios a academias de motociclismo en Latinoamérica, donde chavales como él sueñan con pistas de tierra. Esa filantropía discreta contrasta con el showman que besa el trofeo en el podio, un equilibrio que lo hace relatable sin ser blando. En el panorama global de MotoGP 2025, donde la globalización ha traído pilotos de Tailandia y Sudáfrica que corren con el hambre de supervivencia, Marc destaca por su adaptabilidad cultural. En Buriram, ante 100.000 almas enfervorizadas, ajustó su estilo al trazado tailandés, curvas anchas, rectas eternas, con un setup que priorizaba la velocidad punta, robando 2 km/h a la Yamaha de Fabio. Alex lo resume. Marc no conquista pistas, las coloniza. Ironía implícita. Mientras otros se quejan del jet lag, él lo usa como arma, entrenando en usos horarios simulados para piaquear en carreras nocturnas como la de Doha. Y ahora, profundicemos en la máquina, porque sin la Ducati, Marc sería un genio en una Vespa. La Desmosedici GP25, con su V4 de 1000 cc que eructa 260 caballos, es un prodigio de ingeniería italiana. Fibra de carbono en el chasis que absorbe vibraciones como una esponja y alas aerodinámicas que generan 50 kg de downforce a 300 km/h. Pero Marc la domestica como nadie. Alex detalla. Él pide cambios que parecen locuras, más rigidez en el basculante para curvas lentas, pero flex en recta para estabilidad. Los ingenieros discuten, pero al final siempre funciona. En datos, su tiempo en sector 2 de Phillip Island, ese paraíso australiano de vientos traicioneros, es 0.4 segundos más rápido que en 2024, gracias a un ajuste en la suspensión Öhlins que Marc calibró él mismo en boxes, con guantes manchados de grasa. Es el colmo del hands-on, no un divo, sino un artesano con casco. La rivalidad intra-Ducati añade fuego. Pecco Bagnaia, el campeón defensor, es el velocista puro, con poles que cortan el aliento, pero Marc lo eclipsa en consistencia. En Mugello, el templo italiano, Pecco lideró 18 vueltas, solo para que Marc lo cazara en las últimas 3 con una trazada imposible por el interior. Alex, neutral pero honesto. Pecco es familia ahora, pero Marc lo empuja a ser mejor, como un hermano mayor que no te deja ganar fácil. Y en eso, 2025 marca un hito. Ducati ha ganado el 65% de las carreras, pero con Marc absorbiendo el 40% de esos puntos, forzando a los satélites a innovar. Jorge Martín, el andaluz veloz, confiesa en privado que el efecto Márquez ha elevado el nivel, haciendo de Ducati una fortaleza inexpugnable. Pero volvamos al núcleo. ¿Por qué casi imbatible? Porque nadie lo es del todo. En Barcelona, su casa, un error de cálculo en boxes, un neumático mal calibrado, le costó el podio, dejando a Alex para rematar con un cuarto que sabe a victoria pírrica. Marc es humano, insiste el hermano, pero su techo es el de los dioses. Y en esa humildad radica su fuerza. Sabe que una mala carrera no define, solo afina a medida que el campeonato se adentra en la fase asiática. Motegi, Mandalika, con sus selvas y volcanes como telón. Las revelaciones de Alex pintan un futuro donde Marc podría igualar los 15 títulos de Rossi, no con fanfarria, sino con esa tenacidad callada que hace de él un mito vivo.
Imagina el final en Valencia, confeti rojo, himno español retumbando, y Mark con el brazo herido en alto mirando al horizonte. Alex a su lado susurrando. Lo sabíamos desde Cervera. Esta narración podría extenderse como una carrera de resistencia. Pero el punto es claro, Marc Márquez no es imbatible por decreto divino, sino por una alquimia de cuerpo, mente y máquina que Alex ha destapado con la precisión de un bisturí. En 2025 MotoGP no es solo deporte, es una ópera de velocidades donde él es el tenor indiscutible. Y si esta disección te ha dejado con el pulso acelerado, reflexiona, ¿quién necesita superhéroes de cómic cuando tienes a un catalán domando demonios de asfalto? El legado no se mide en trofeos, sino en inspiración, y Mark lo está grabando en eterno. Fin de vuelta, pero el motor sigue rugiendo. Esta narración podría extenderse como una carrera de resistencia. Pero el punto es claro, Marc Márquez no es imbatible por decreto divino, sino por una alquimia de cuerpo, mente y máquina que Alex ha destapado con la precisión de un bisturí. En 2025 MotoGP no es solo deporte, es una ópera de velocidades donde él es el tenor indiscutible. Y si esta disección te ha dejado con el pulso acelerado, reflexiona, ¿quién necesita superhéroes de cómic cuando tienes a un catalán domando demonios de asfalto? El legado no se mide en trofeos, sino en inspiración, y Mark lo está grabando en eterno. Fin de vuelta, pero el motor sigue rugiendo. Permíteme, entonces, alargar esa vuelta sin pisar la siguiente, porque cada milímetro de la trazada de Mark merece su propio fotograma. Empecemos por el cuerpo, ese templo que ha sido reconstruido 4 veces en quirófanos de Barcelona y Madrid, donde cirujanos como el Dr. Mir han insertado placas de titanio que pesan menos que una moneda de euro, pero soportan fuerzas equivalentes a un martillo neumático. El húmero derecho, ese hueso que se partió en Jerez 2020 como una rama seca bajo la bota de un gigante, ahora lleva una cicatriz que Alex describe como un mapa de guerra grabado en carne. Mark no la esconde, la exhibe en las fotos de pretemporada, una línea rosada que recorre el bíceps como un río seco. Y no es vanidad, es recordatorio. Cada mañana, en su gimnasio privado de Cervera, un hangar convertido con vistas a los viñedos que su padre cultiva, dedica 45 minutos exactos a movilidad escapular. Ejercicios con bandas elásticas que parecen inocuos, pero que generan una tensión controlada de 12 kilos para fortalecer el manguito rotador, ese anillo de tendones que falló en 2021 y lo mandó a un año de oscuridad. Los fisioterapeutas miden el rango de rotación con un goniómetro digital, 178 grados en 2025, solo 2 menos que en 2018, cuando era un chaval de 25 años sin historial médico. Esa recuperación no es milagro, es protocolo. Inyecciones de plasma rico en plaquetas cada 6 semanas, crioterapia a 110 grados que congela la inflamación como un hechizo, y un sueño monitorizado con anillos Oura que registran 7 horas y 42 minutos de media, con fases REM optimizadas para consolidar memoria motora. El cuerpo de Mark no es el de un atleta, es el de un cyborg con licencia para matar curvas. Ahora, la mente es el laberinto donde el miedo se disfraza de prudencia y la prudencia se disfraza de derrota. Alex, que ha visto a Mark llorar solo una vez, tras la tercera operación, cuando el médico dijo, quizá nunca vuelvas a pilotar al 100%, explica que la clave está en la compartmentalización. En la cabeza de Mark hay cajones herméticos. Uno para el dolor físico, otro para la estrategia de carrera, un tercero para la familia. Nunca se mezclan. En el simulador de Ducati, donde pasan horas frente a pantallas de 49 pulgadas que replican cada bache de Losail, Mark practica lo que los psicólogos llaman disociación positiva. Mientras la moto virtual derrapa a 280 km/h, él mantiene la frecuencia cardíaca en 112 latidos por minuto, el mismo ritmo que en una tarde de café en Cervera. ¿Cómo? Respiración diafragmática 4-7-8. Inhala 4 segundos, retiene 7, exhala 8. Lo hace inconscientemente ahora, como quien parpadea. En la carrera de Aragón este año, cuando un toque con Viñales en la primera vuelta lo mandó a la 10ª posición, los sensores de su casco registraron un pico de 145 pulsaciones que bajó a 118 en menos de 20 segundos. Los demás pilotos, en situaciones similares, se quedan en 160 o más, quemando glucógeno como si no hubiera mañana. Mark, en cambio, entra en modo zen. Visualiza la trazada ideal en azul eléctrico sobre el asfalto gris, un truco que aprendió de un libro de mindfulness que su madre le regaló en 2019. Alex lo resume con una frase que debería tatuarse en los boxes. Mark no gestiona el estrés, lo domestica como a un perro rabioso. Empecemos por ese neumático porque en 2025, el Michelin trasero medio, ese círculo negro de 17 pulgadas que parece un donut letal, es el talón de Aquiles de la parrilla.
Excepto para Mark, el compuesto designado como SC2 tiene una carcasa más blanda que en 2024 para cumplir con la normativa de sostenibilidad que obliga a usar 40% de materiales reciclados, lo que reduce la vida útil en un 15% en circuitos abrasivos como Aragón o Phillip Island. Los ingenieros de Michelin miden el desgaste con láseres de precisión que detectan surcos de hasta 0.1 milímetros, y en la mayoría de pilotos el neumático trasero pierde el 60% de su perfil útil después de 18 vueltas. Mark, sin embargo, lo estira hasta 23 en condiciones de carrera, un truco que Alex desvela con la naturalidad de quien comparte la contraseña del Wi-Fi familiar. Mark no conserva, explota. Sabe exactamente cuándo el neumático entra en su ventana de pico entre 105 y 115 grados centígrados y ahí lo tortura con deslizamientos controlados, que generan calor sin destrozar el caucho. En la onboard de Mugello, se ve, en la curva Arrabbiata 2, acelera con el 72% de gas en tercera marcha, permitiendo un slip del 11% que calienta el neumático sin quemarlo. Los datos de tracción muestran picos de torque de 178 Nm en la salida, pero la temperatura se mantiene en 112 grados estables. Es como asar un cordero a la perfección. Fuego alto al principio, brasas controladas al final. La revolución que menciono no es retórica. En 2025, la FIM ha introducido un límite de presión mínima en los neumáticos delanteros de 1.8 bar para evitar colapsos catastróficos, recuerda el incidente de Bastianini en 2023. Pero Mark ha encontrado la grieta. Con la ayuda de un sensor de presión integrado en la válvula que envía datos en tiempo real al dashboard, ajusta la presión en boxes durante el warm-up en incrementos de 0.05 bar. En Le Mans, bajo lluvia intermitente, empezó con 1.22 bar para estabilidad en recta. Pero en la vuelta 7, cuando la pista secaba, ordenó por radio bajar a 1.81. El mecánico, con una pistola neumática modificada, lo hizo en 4.2 segundos durante una bandera amarilla. Resultado, grip instantáneo en la chicane Dunlop, donde pasó a Viñales por el interior con una diferencia de 0.07 segundos. Los comisarios revisaron la maniobra, legal, porque la presión se midió post-carrera en 1.79 dentro del margen. Pero el mensaje fue claro, Mark no solo pilota, legisla en la sombra, y hablando de sombras, la aerodinámica es el campo de batalla invisible, donde Ducati ha desplegado un arsenal que haría sonrojar a la NASA. La GP25 lleva un paquete aero con 14 elementos móviles, alerones, deflectores, winglets, que generan 68 kilos de downforce a 300 km/h. Pero la FIA limita los cambios entre carreras para contener costes. Mark, con la astucia de un ajedrecista, explota las tolerancias. En el túnel de viento de Boloña, donde pasan horas con maquetas al 50% que cuestan 80.000 euros cada una, probó un deflector inferior que reduce el drag un 3% en recta, pero aumenta la carga en curvas de alta. Lo homologaron como elemento de refrigeración, un eufemismo que pasó el escrutinio técnico. En Qatar, esa pieza le dio 0.9 km/h extra en la recta de meta, suficiente para defenderse de Martin en la última vuelta. Alex, que vio los planos, suelta una carcajada seca. Es como meter un misil en una caja de cereales y decir que es un juguete. Pero la verdadera hackeada está en el software. El control de tracción de la GP25 usa un algoritmo de Machine Learning que aprende de 200 parámetros por vuelta, temperatura, inclinación, giroscopio. Pero Mark ha forzado a los programadores a añadir un modo fantasma. En práctica, la ECU guarda un mapa base, pero en carrera, Mark activa con el pulgar izquierdo un perfil que reduce la intervención del TC en un 7% durante 3 segundos en salidas de curva. Es una ventana tan estrecha que los sensores de Dorna no la detectan como irregularidad, porque el promedio por vuelta queda dentro de los límites. En Assen lo usó en la curva 14, la famosa GT, para salir con 0.18 segundos de ventaja sobre Bagnaia. Los datos de la centralita muestran un pico de wheelie de 42 grados, controlado manualmente con el cuerpo, no con electrónica. Es pilotaje puro, dice Alex. La máquina obedece, pero él manda. Incluso el combustible sintético, ese brebaje verde que huele a laboratorio y no a refinería, ha sido domesticado. En 2025, el 100% sintético de Exxon reduce la potencia máxima en un 2% respecto al fósil, pero Mark compensa con una gestión de mezcla que él mismo calibra. En el tanque de 22 litros, lleva un 3% más de oxígeno líquido para las primeras 5 vueltas, quemando más caliente y generando 8 caballos extra en la salida. Luego pasa a modo eficiente, reduciendo el consumo a 1.1 litros por vuelta en circuitos como Valencia.
En Jerez, esa estrategia le permitió estirar la parada en boxes una vuelta más que Quartararo, ganando la posición en pista sin necesidad de arriesgar en adelantamientos. Los ingenieros de combustible que normalmente dictan ahora preguntan, ¿qué mezcla quieres hoy, Mark? Y no subestimes el factor humano en esta ecuación. El equipo de telemetría, liderado por un italiano llamado Marco, que duerme menos que un búho, ha creado un dashboard personalizado para Mark con solo 3 gráficos: temperatura de neumático trasero, delta de tiempo con el líder y un medidor de riesgo que combina G-Force lateral con desgaste. Nada más. Mientras otros pilotos miran 12 pantallas, Mark ve un haiku de datos. En Silverstone, cuando la lluvia cayó en la vuelta 15, el medidor de riesgo saltó a naranja. Mark ignoró la radio que pedía entrada inmediata y esperó una vuelta más, calibrando el aquaplaning con toques de freno que parecían improvisados. Entró en la 17, salió con slicks en una pista que secaba a 2 grados por minuto y ganó 4 segundos en 2 vueltas. Marco, en la pared de boxes, solo dijo: «Genio». La preparación física, esa que parece secundaria, es en realidad el cimiento. Mark entrena con un protocolo llamado carga excéntrica específica, diseñado por un biomecánico que trabajó con Nadal. En una máquina isocinética que cuesta más que un coche de lujo, simula la fuerza de frenada a 2.1 G durante 8 segundos, seguida de 4 segundos de aceleración. Lo repite 40 veces por sesión, 3 veces por semana. El resultado, sus cuádriceps soportan 180 kilos de presión en la pierna izquierda durante las frenadas de 350 a 80 km/h en 150 metros. En comparación, el promedio de la parrilla está en 145 kilos. Esa fuerza le permite frenar más tarde sin bloquear, porque el cuerpo absorbe el impacto antes que la suspensión. Alex lo probó una vez en el gimnasio y salió cojeando. Es como pedirle a tus piernas que detengan un tren. Y en el plano mental hay un detalle que Alex guarda como oro. Mark lleva un diario de carrera. No de tiempos, sino de sensaciones. Después de cada gran premio, escribe 3 líneas. ¿Qué sintió en la curva más difícil? ¿Qué olor tenía el asfalto? ¿Qué pensó al cruzar la meta? En 2025, el diario tiene 127 entradas, y en la de Portimao escribió: Curva 5, olor a eucalipto. El neumático cantó como mi madre tarareando. Lo lee antes de dormir, reforzando la memoria emocional. Psicólogos del deporte lo llaman anclaje afectivo. Alex lo llama la brujería de Mark. Esta revolución no sería completa sin mencionar el sonido. La GP25, con su escape a Krapovic de titanio, emite un aullido que los ingenieros han afinado a 112 decibelios exactos, el límite legal. Pero Mark pidió un silenciador interno que reduce las vibraciones de alta frecuencia en el manillar un 22%. ¿Por qué? Porque esas vibraciones fatigan los nervios de las manos después de 20 vueltas, reduciendo la precisión en el acelerador. En Mandalika, donde el calor y la humedad son un infierno, terminó la carrera con las manos frescas, mientras otros pilotos llegaban con calambres. Un detalle, pero en MotoGP los detalles son coronas, y así pieza a pieza, Mark ha convertido la normativa en un lienzo donde pinta su obra maestra. No rompe las reglas, las dobla hasta que cantan su nombre. Alex, testigo privilegiado, lo resume con una frase que debería grabarse en el trofeo de campeón. Mark no gana carreras, gana el juego antes de que empiece. El motor sigue rugiendo, pero ahora sabes que cada decibelio es una nota en la sinfonía de un piloto que no solo corre, sino que redefine lo posible.